Bueno, cuando viste, a las mañanas Diego Mayo me pregunta de qué es, de qué es la columna. Diego Mayo a la mañana. Otro capítulo. Diego Mayo a la mañana. Está temprano a veces. Está esperando él que aparezca la gente en línea para decir buen día. Claro. Si apareces a las 5, si vos te pones en línea a las 5 de la mañana, a las 5:10 te dice buen día. Si te pones a las 6. Están hablando bien de Diego Mayo, aunque no parezca, están hablando bien de él. Habla de una ética laboral, Claro, un compromiso con la producción. Compromiso. Compromiso. Bueno, cuestión. Miedo me da. No. Cuando Diego Mayo me pregunta el título de qué se trata la columna, hoy pensé y enganché esa idea de Cristina, viste que hoy en el tweet, el tweet de Cristina, ella dice: sentí por primera vez que tuvimos un día de desgobierno en la Argentina, ¿no? Así se llama el tuit de Cristina. Entonces le puse la columna de desgobierno y después. Sería Perfecto. Como el chiste de lo que quería charlar un poco. Primero sí marcar, lo decíamos medio al pasar hace un rato, estamos en la Semana de la Memoria, una movilización masiva a Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, enormes columnas de gente organizada, gente suelta, que reafirman que la Argentina que queremos y necesitamos sigue ahí, ¿no? Que la batalla cultural que intenta dar el gobierno, o sea que sea eso del negacionismo, de la apología del terrorismo de Estado, no hace mella, por lo menos en un núcleo importante de la sociedad argentina que sigue comprometida con esas banderas. Y eso me parece que es bueno como resaltarlo, ¿no? Después el resto de la semana no es tan simpática de resaltar, digamos. Lo que vimos finalmente es que el gobierno está en tiempo de descuento para conseguir de forma desesperada un préstamo que ya solo parece será de organismos internacionales, del Fondo Monetario en términos generales, y el ministro de Economía tira a la Bartola nombres de otras instituciones financieras internacionales que darían dinero también para armar sumas de miles de millones de dólares que no se entienden. Digamos, desde el creo que fue el miércoles a la mañana que Caputo da una entrevista, una conferencia en la cual dice, o fue el jueves a la mañana que Caputo da una conferencia donde dice son 20.000 millones de dólares. Ayer a la mañana que dice son 20.000 millones de dólares y las reservas van a estar en 50. Y después le preguntan a Milei y Milei dice, digamos, trastabilla, no sabe, en la entrevista con Majul. Después a la noche Expert, confundiendo 14.6, 11.6 con problemas de matemática básica. Claro, el objetivo del gobierno es dar una señal de que están viniendo muchísimos dólares, algo que los voceros del Fondo Monetario dicen, mira, eso no está resuelto. Y es importante entender que ellos están jugando con esos números porque, como discutíamos bien la semana pasada, la Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional, por lo menos hasta 2035, 41.000 millones de dólares de capital y unos 15.000 millones de dólares de intereses. Es decir, son 56, 57.000 millones de dólares. Y lo que se está discutiendo con el Fondo Monetario es un refinanciamiento de la deuda, no de los 41, sino, según el DNU, de los vencimientos por los próximos 4 años, que son 12.000, 14.000 millones de dólares, y los fondos frescos. Entonces está poco claro cuánto de esa plata es la que va a venir. Van a venir 20 para cumplir los 14 y que los otros 6 se usen para canjearlos por letras intransferibles. Quiere decir que son 14 más 20. ¿Y cómo arma Caputo esos 50.000? Tiraba números a la Bartola buscando, se los veía sensiblemente nerviosos, tratando de lograr un efecto económico, de confianza en los mercados internacionales y de los actores económicos locales que están en la bicicleta financiera, de que se queden, de que no se vayan, de que aguanten, de que vienen grandes ríos de leche y miel en forma de dólares verdes fresquitos para que se queden tranquilos. ¿Qué pasará con todo eso? No sabemos. Sí sabemos que el gobierno tiene condiciones para que el Fondo Monetario le preste dinero, pero hay que ver de qué servirá, cuánto será, y está claro que si habrá más dinero para la Argentina no tiene nada que ver con mejorar la situación de la Argentina, sino simplemente un apoyo político, como le dio Trump a Macri en su momento, un apoyo político a Milei para que gane unas elecciones que hay que ver, porque en efecto estamos empezando a ver las consecuencias económicas y sociales de un modelo cuya única, vamos a ponerle 20 comillas, virtud fue bajar la tasa nominal de inflación del INDEC, que está atada a los dólares. Entonces, en ese marco, uno ve a un gobierno que está en una situación de gran complejidad de no terminar de construir
un discurso, un mensaje y una muestra de programa económico que genere capacidad para mantener todos esos dólares adentro de la economía y que no corran, los pesos, perdón, y que no corran a la bicicleta, a una corrida financiera saliendo de la bicicleta, que sería una situación catastrófica, que por supuesto es como siempre terminan estos modelos de bicicleta financiera y fuga de capitales. Ante esa situación, obviamente que las últimas semanas vimos la dimensión represiva del gobierno, ¿no? Ante la incapacidad de lograr sostener como cierta coinsistencia y coherencia, apareció Patricia Bullrich ofreciendo, ¿no?, una propuesta represiva, la violencia contra los jubilados, la represión, etcétera. Y hoy uno lo ve al gobierno muy atado a la capacidad que tenga el ministro Caputo de lograr el acuerdo con el fondo. Y en simultáneo aparece de forma muy contundente un viraje político a la gran apuesta del antiperonismo y de los grandes poderes económicos de la Argentina de los últimos años, que ha sido, ante la duda, persiga a Cristina, ¿no? Y en esta última semana hemos visto una agudización de la persecución sobre Cristina como una forma, supongo yo, del gobierno, por un lado, de darle un mensaje al antiperonismo, darle un mensaje a los factores de poder, miren que nosotros estamos acá para perseguir a Cristina también, ¿no? Darle un mensaje a ese electorado antiperonista, ¿no? Pero sobre todo para perseguir a Cristina, porque perseguir a Cristina es un fin en sí mismo, porque Cristina sigue siendo la dirigente política con mayor capacidad de lograr confrontar con el gobierno de Milei y de cara a las elecciones de este año, una de las figuras con mayor capacidad de poder ganarle. Sí, y que lo pone muy nervioso, ¿no?, al presidente y al propio Caputo. Cada vez que Cristina habla, y más cuando se refiere a los temas económicos, genera mucho malestar. Total. En el entorno del presidente. De hecho, lo hemos visto ayer mismo a Milei salir a reaccionar inmediatamente, pidió cámara, pidió que le armen una entrevista. Y bueno, y salió a atacar a Cristina y a decir que va a ir presa. Y se veía eso, ¿no? Como que era una entrevista hecha a las apuradas. Se notó que ellos querían. De hecho, interrumpieron la conferencia de prensa, ¿viste? Así es. Total. Y además después, Clarín enseguida, que está en esa tensión por el tema de Telecom, ¿no? Uh-huh. Que todavía no hay resolución. Exacto. Entonces trata de meterle los títulos que le gustan a Milei, a ver si lo termina de convencer. Y enseguida replicaron lo de que Cristina va a ir presa. O sea, 2 minutitos tardaron. Vos fíjate, ¿no? Porque hay que hacer la secuencia. El viernes aparece el tuit de como el tuit de Milei que anunciaba la estafa de Libra, el tuit de Milei que anuncia que Estados Unidos le niega el ingreso a Cristina en Argentina. O sea, nos enteramos por el tuit de Milei. Uh-huh. Suponemos, una connivencia con el gobierno de Donald Trump, Milei logra un golpe de efecto de, digamos, que el Estados Unidos le niegue el ingreso a Argentina, al país, a poco que ni quería Cristina, quien quisiera, en nombre de Cristina, ir a ese lugar. Pero aparece eso el viernes pasado. Al principio de la semana, o creo que fue el mismo viernes, el Tribunal de Casación Federal, que es quien está revisando la sentencia de la causa vialidad por la cual se condenó y se proscribió a Cristina, ¿no? La causa de Luciani, la causa que terminó enredado en el intento de asesinato a Cristina, la causa que terminó en la condena y la proscripción de Cristina. Esa causa estaba en revisión en casación. Casación este año, creo que fue a fines del año pasado, confirmó la sentencia, creo que fue octubre del año pasado, medio en simultáneo cuando era el PJ. Con las elecciones. Con las elecciones del PJ. Sí. Casación confirmó la sentencia contra Cristina y ahora, ante los recursos que le planteó la defensa de Cristina para que revise la sentencia, Casación rechazó todo. Y ahora solo queda ir a la Corte. Estamos llegando a la etapa final de la proscripción y la persecución y la búsqueda de encarcelar a Cristina. Entonces, hasta el martes hay tiempo para que la defensa de Cristina se presente ante la Corte Suprema de Justicia, y ahí esta Corte, ¿no? Una corte que tiene un juez nombrado a dedo por el presidente por un DNU ya sentado allí, y bueno, el hijo que no aceptó entrar en esas condiciones. Hubo una mague ahí también, ¿no? Porque quería pedir licencia y ver si podía. Lo que no quería era perder su juzgado federal, me parece. Sí, tal cual. Pero la Corte quedará ahora ya exclusivamente los plazos, los tiempos y la suerte de esa causa en manos de la Corte. Ya no hay más nada.
¿no? A partir de la semana pasada, y en la medida en la cual la defensa, que seguramente lo hará el martes, irá a la Corte Suprema a pedir la inconstitucionalidad, a pedir la revisión de la sentencia, empieza el año electoral y la Corte tiene en sus manos la condena de Cristina, que la puede dictar a partir del martes sin plazo cualquier día. Porque el día que la Corte decide rechazar el recurso es el día que se ejecuta la sentencia. A partir de la semana que viene ya está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Eso pasó la semana pasada. Y en simultáneo, esto que decías vos, ayer Milei en la radio, con Majul y un actor de televisión, dice: en el Congreso el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional, Cristina está nerviosa, Casación le revocó el recurso y sabe que va a ir presa, no me interesa lo que diga la futura presidiaria, etcétera, etcétera. El presidente de la Nación diciéndole a la Corte, en donde puso miembros por decreto, qué es lo que tiene que hacer. Ese es el estado de situación en Argentina. Y en simultáneo, además... Precario, ¿no? Sí, no. Desde el punto de vista institucional, muy precarísimo. Y ni hablar que en simultáneo se está llevando adelante el juicio por el intento de asesinato a Cristina, en el cual esta semana finalmente la última oportunidad que había de abrir el teléfono de Fernando Andrés Sabat Montiel, quien disparó 2 veces contra la cabeza de Cristina en la esquina de Juncal y Uruguay el 1 de septiembre de 2022, no se pudo abrir. Y la custodia de Capuchetti, de la jueza de esa causa, que fue la que tenía que llevar el teléfono a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que se lo llevó en un auto particular y que cuando llegó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria el sobre estaba abierto y el celular estaba roto, declaró en el juicio, fue careada con los peritos y se demostró que había mentido, que ella había dicho que había entregado un sobre cerrado y todos los demás peritos demostraban que el sobre estaba abierto. Entonces, el juzgado de Capuchetti empieza a aparecer las inconsistencias, algo que debería ser tapa de todos los diarios, pero bueno, como es una causa donde Cristina es víctima y no es acusada, esto queda fuera de los grandes medios. Todo esto fue esta semana. Todo naturalizado, ¿no? Todo esto... que la quisieron matar y no pasó nada, que va a ir en cana, que el presidente le pide, que la nega... Todo esto, que de vuelta es quizás de las pocas herramientas que tiene el gobierno para tratar de asegurar algún mínimo de este tipo de gobernabilidad, que es la gobernabilidad de Macri, del macrismo. Perseguir a Cristina y hacer bicicleta financiera. El sábado Cristina habló en la Facultad de Ciencias Sociales, el primer Congreso Educativo Nacional. Y me interesa, los últimos minutitos, mirar eso porque... Estuvimos hablando bastante de eso y vamos a seguir hablando. Me parece muy importante. Sí, a mí también. Déjame que subraye 3 o 4 cosas del Congreso. Lo primero es que Cristina habla en un Congreso educativo, ¿no?, en el cual lo primero que hace es una gran caracterización de la situación argentina. Y a los conceptos que Cristina ya venía trabajando para pensar la Argentina, recordemos las discusiones de 2022-2023 que teníamos acá, Andrea, la idea de la insatisfacción democrática, es decir, que la democracia no está logrando producir resultados. Sí. La idea de Cristina de la fragmentación política, sí, que hay que mirarla estos días que empiezan a definirse situaciones electorales, que se empiezan a definir cierres de listas, que se empiezan a definir si se van a desdoblar o no se van a desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires y cuánto eso contribuirá o no a la fragmentación política. Cristina dice que estamos viviendo un proceso de descomposición institucional. Así es. En el marco de una crisis de deuda. Sí. En el marco de una crisis de deuda, insatisfacción democrática, fragmentación política, descomposición institucional. Sí. Además se detuvo a explicar bien cuál era el problema de cada uno de los 3 poderes. En cada uno de los 3 poderes del Estado, ¿no? En particular, digamos, la semana pasada hablábamos de lo que pasó en el Congreso de la Nación y como en el Congreso de la Nación aparentemente se compran y el gobierno compra y vende votos. Y en simultáneo una Corte Suprema de Justicia, de la cual de los 4 jueces que hay, 1 entró por decreto, 2 quisieron entrar por decreto y el otro fue una pieza central en la estrategia de persecución judicial durante los últimos 10 años. Sí. Cristina dice que la Argentina está viviendo una crisis que se pareció a otras crisis económicas y que, sin embargo, otras crisis, ella nombra la del 89 y la del 2001, encontraron todavía la Argentina con un sistema bipartidista, con un sistema político y social más firme y más sólido para aguantarse la crisis, ¿no? Que cuesta pensar eso en el 2001, pero es verdad que en el 2001, con toda la tragedia que significó, hubo continuidad institucional.
Sí. Quiero decir, las instituciones en algún sentido democráticas funcionan, lo voy a decir con muchas comillas, ¿no? Pero no se rompió el orden constitucional. Es decir, uno puede decir, bueno, el estado de sitio de la Rúa fue una ruptura del orden constitucional, sin dudas. Pero la propia democracia logró resolver el problema. Luego de la renuncia de la Rúa, los 7 presidentes en un día, pero eran todos presidentes, ¿no? Quiero decir, y se resolvió la crisis. Cristina dice, en esta crisis parece que las instituciones no están en condiciones de aguantarse una crisis económica como la que estamos viviendo. Por eso quiero decir, el diagnóstico es un diagnóstico fuerte que hace Cristina ese día. Y luego tiene una frase muy bella que dice, bueno, cuando la noche es más oscura es cuando está por salir el sol. Y me interesa pensar en lo que pasó después. Porque cuando Cristina está hablando en un momento, viste, la gente le empieza a cantar, le empieza a pedir a ella, viste. Creo que tenemos ese primer videito de cuando la gente le canta a Cristina. Ella quiere hablar de educación y la gente le canta a ella, ¿viste? Sí. A ver si lo tenemos ahí. Ahora lo estamos buscando, compañeros. 14 años de legisladora nacional, pasamos por todas las experiencias, desde la dictadura militar, tablita de Martínez de Hoz, hasta el pueblo tiene que volver. El pueblo tiene que volver, pero tiene que volver organizado. Para eso estamos hoy acá, para organizar. Desorganizados ya vimos que no llevamos a ningún lado. Pero bueno, sigo con el tema. Esta gente que... Bien. Me van a hacer desconcentrar. ¿Qué me interesa decir de esto? En este contexto que estoy diciendo, en el cual se agudiza la persecución contra Cristina y parece ser quizás una de las pocas herramientas que tiene el gobierno para afrontar esta situación de crisis que está viviendo. Cristina protagoniza un congreso educativo. Un congreso educativo que empieza a trabajar, no, bueno, cómo está la educación con Milei y el ajuste en la educación y que defender la educación pública. No. Lo que pasó el sábado fue otra cosa. Fue un congreso educativo para pensar reformas y transformaciones profundas al sistema educativo que tenemos, no de Milei. El sistema educativo mirando para atrás y mirando para adelante. Yo te decía la semana pasada que en la discusión con el Fondo Monetario, Unión por la Patria, tanto diputados como senadores, hicieron el mejor tipo de autocrítica posible, que es hacer algo distinto, hacer algo superador. Frente al acuerdo del Fondo Monetario de 2018, que pasó, digamos, el Macri logró firmarlo en contra de todas las leyes, las instituciones de la Constitución, que en 2022 no se logró resolver, esta vez, ¿no? Esta vez el peronismo, el Partido Justicialista con Cristina y los bloques dijeron, no, esta deuda no la vamos a reconocer. Dejamos firmado ya mismo que esta deuda es ilegítima, ilegal, será odiosa, le vamos a hacer default selectivo. Ya deja dicho de cara al futuro, aprendiendo de los errores del pasado, diciendo, no, esta vez hay que afrontar los problemas con otra lógica. Y ahí está lo que dice Cristina recién, ¿viste? Dice, hay que volver, sí, pero hay que volver organizados. Y ahí me parece central, ¿cuál es la estrategia? ¿Viste? Hablamos mucho el año pasado de esta idea de enderezar y ordenar al peronismo, que decía Cristina. Y cuando hablaba Cristina de ordenar al peronismo, decía, bueno, hay que mirar estos problemas para los cuales no tenemos soluciones, o que no nos dedicamos a pensar lo suficiente. Y se está empezando a construir una propuesta programática para la Argentina del futuro, que no es solamente la Argentina que va a dejar Milei, sino pensando los próximos 10, 20, 30 años, cuál tiene que ser, en este caso, las reformas educativas que necesita la Argentina. El documento que se circuló en ese congreso, que se debatió durante largas horas y que es el principio de un gran debate que se tiene que dar en la comunidad educativa organizándose, se plantearon 4 reformas, ¿no? Por lo menos como para empezar a discutir 4 grandes reformas. Reforma de la formación docente. Ahí se planteó que tiene que haber un sistema único nacional de formación docente para unificar, para establecer estándares nacionales de calidad educativa para todo el país. Cristina, mira, como las universidades nacionales con la CONEAU logran una calidad educativa homogénea a nivel nacional, así también tiene que ser la formación docente. Separar la carrera docente de la carrera directiva, volver a poner en valor el salario docente, apostar a que los mejores docentes se queden adentro del aula. Primeras reformas. Segundas reformas, la ética digital. Pensar las nuevas tecnologías, la infraestructura y la conectividad.
los niños, los adolescentes, no solo los alumnos, no solo como consumidores digitales, sino también como productores, desarrolladores y creadores digitales. El uso de las redes sociales, el rol de la escuela en crear ciudadanía digital, para aprender cómo funcionan las redes sociales y tener mejores herramientas. El rol activo del Estado en la supervisión y la regulación de los dispositivos adentro de las escuelas. La escuela-comunidad, decía Cristina. La ¿no? relación, sí, la relación de una nueva arquitectura institucional para las escuelas, integradas. Hay un tramo precioso del discurso de Cristina donde dice: los chicos están en la calle y se los está llevando el narco. Cuando volvamos, vamos a tener que sacar a los chicos de la calle y van a tener que estar en la comunidad, en la escuela, en el club, todo en eso, en un entramado educativo, cultural, que tiene que tener una nueva forma institucional, nueva forma. Y después finalmente la ciencia, la tecnología, la educación, la vinculación con el mundo del trabajo, la relación entre las empresas, las ONG, las escuelas. ¿Qué quiero decir con esto? Se está empezando a construir alrededor de Cristina no solamente una confrontación frontal con el gobierno de Javier Milei. Ya dijimos, el peronismo este año, el Partido Justicialista va a garantizar que todos los diputados, todas las diputadas, todos los candidatos, candidatas que ofrezcan el país sean personas que tengan la garantía de que se van a oponer al gobierno de Javier Milei. Contra, ¿no?, el mercado persa que vemos hoy en diputados y en senadores, ¿no?, del cual Edgardo Cuéllar es como la figura quizás más espeluznante y más ridícula, contando fajos de dinero en la gobernación, ¿no?, pasando dólares por la triple frontera, cambiando votos por baratijas, además de una claridad política de que nosotros somos lo contrario al gobierno de Javier Milei, que va a haber una propuesta política a nivel nacional de confrontación desde el peronismo con el gobierno de Javier Milei, también se empieza a construir y a nutrir un programa político para la Argentina que viene, sí. Porque si hay que hacer una autocrítica correcta, creo yo, del gobierno del Frente de Todos, es que el día que volvamos al gobierno, si volvemos organizados, ya vamos a saber qué es lo que hay que hacer. Cinco minutos pasaron de las 7 de la tarde, 24 grados 4 décimas, enseguida regresamos.